Bienvenido a un video sobre integrales trigonométricas que involucran seno y coseno parte 1 y el objetivo es determinar integrales trigonométricas que involucren potencias de seno y coseno. Lo que vamos a hacer es utilizar esta identidad pitagórica para cambiar la forma del integrando para que podamos usar la sustitución U para evaluar la integral, y notar que esto es lo mismo. Identidad pitagórica es solo que aquí se resuelve el seno y aquí se resuelve el coseno. Echemos un vistazo a tres casos. Veamos el primero. El primer caso es cuando el poder del seno es extraño. Lo que vamos a hacer es guardar un factor de seno y convertir los factores restantes en coseno. Ahora al principio esto puede parecer intimidante, pero esencialmente lo que está sucediendo aquí es que este seno tiene un poder extraño. Lo que vamos a hacer es tomar este extraño poder del seno. Ahorre un factor de seno aquí, y deje los factores pares restantes de seno aquí. Y luego tomaremos los poderes pares del seno, y los convertiremos en 1 menos coseno al cuadrado. Entonces si te dejamos igual coseno x. Aquí tendremos un montón de 1 menos cuadrados. Aquí tendremos un montón de ustedes. Y dado du igual seno negativo x de x. Podríamos reemplazar todo esto aquí con du negativo. Vamos a seguir adelante y probarlo. Ya que el poder del seno es extraño. Reescribiremos esto y ahorraremos un factor de seno. Entonces tendremos seno cuadrado x. Multiplicado por coseno al cuadrado x multiplicado por un factor de seno x. Y por supuesto de x. Así que vamos a convertir este seno cuadrado a 1 menos coseno cuadrado x. Y abordaremos este factor adicional de seno x en el siguiente paso. Ahora que hemos convertido todo en coseno, excepto este factor de seno x, te dejaremos igualar coseno x. Lo que significa diferencial U será igual a seno negativo x de x. Y si resolvemos esto para seno x de x tendremos du negativo igual a seno x de x. Así que ahora podemos reemplazar todo esto con du negativo. Aquí tendremos 1 menos al cuadrado. Y aquí te tendremos al cuadrado. Así que vamos a reescribir esto en términos de U. Vamos y factoricemos el negativo, distribuyamos también esto al cuadrado para que tengamos el segundo menos el cuarto. Y luego du. Así que ahora integramos esto con respecto a usted. Luego reemplaza U con coseno x. Así que aplicando la regla de potencia tendremos una U negativa al tercero sobre 3. Esto se convertirá más U al quinto sobre 5 más c. En nuestro último paso es reescribir esto en términos de coseno x. Así que esto será negativo 1/3 de coseno al cubo x. Más 1/5 coseno a la quinta x y luego más c. Esta es una técnica cuando el poder del seno es extraño. Y tendremos una técnica similar cuando el coseno sea impar. Guardaremos un factor de coseno y luego convertiremos los factores restantes en seno. Echamos un vistazo a esta configuración si la potencia del coseno es extraña. Ahorraremos un factor de coseno dejando un poder uniforme en el coseno. Y luego tomaremos estos poderes pares de coseno, y los convertiremos en 1 menos cuadrados sinusoidales. Entonces, una vez que todo esté en términos de seno, excepto por este factor adicional de coseno, dejaremos que sea igual a seno x, por lo que esto sería U para la potencia de m. Veces 1 menos U al cuadrado de la potencia de k. Y luego du va a ser igual a coseno x de x. Todo esto se convierte en du. Vamos a intentarlo. Nuevamente tenemos un extraño poder del coseno. Entonces guardamos un factor de coseno, y luego convertimos el resto a seno. Así que esto sería coseno cuadrado x. Veces coseno x de x. Ahora iban a reemplazar coseno cuadrado x con 1 menos seno cuadrado x. Y luego haremos con este factor extra de coseno en el siguiente paso.
Así que ahora que todo en términos de seno excepto este factor extra de coseno te dejaremos igual seno x. Y diferencial u será igual coseno x de x. Así que esto será u hasta el cuarto, será 1 menos u al cuadrado y todo esto se convierte. Du sot u al cuarto. 1 menos u al cuadrado y nuevamente coseno x de x es igual a du. Vamos a distribuir esto, te tendremos al cuarto menos tu a los 6. Integrado con respecto a usted. Así que tendremos u al quinto sobre 5 menos u al séptimo sobre 7 más c. Y ahora como u es igual a seno x tenemos un quinto seno a la quinta x. Menos un séptimo seno a la séptima x. Y por supuesto más c. Ahora echemos un vistazo al tercer caso. Si los poderes de seno y coseno son pares y no negativos, podemos hacer un uso repetido de las identidades de medio ángulo como vemos aquí. Ahora es posible que se pregunte qué pasa cuando el seno y el coseno son extraños en ese caso, puede elegir entre los dos primeros casos. Vamos a echar un vistazo ahora cuando ambos poderes son iguales. Así que de nuevo note que ambas potencias son iguales, así que aprovecharemos estas identidades de medio ángulo. Reemplazaremos seno cuadrado x con 1 menos coseno 2x dividido por 2. Multiplicaremos esto por 1 más coseno 2x. Dividido por 2 avisos podemos factorizar un cuarto. Multiplicamos estos juntos, estos son conjugados, así que tenemos 1 más coseno 2x menos coseno 2x eso es 0, entonces tendremos menos coseno al cuadrado 2x. Ahora podemos usar las identidades de medio ángulo nuevamente, así que tenemos un cuarto. Y luego 1 menos esta cantidad aquí pero ahora ya que tenemos el coseno al cuadrado 2x. Y van a tener coseno 4x. Si tuviéramos que tomar esto y multiplicarlo por 2 sobre 2, podemos factorizar por otra mitad. Entonces tenemos un octavo. Veces la integral de esto sería 2 menos 1, que sería 1. Menos coseno 4x. Vamos y tomemos esto en la siguiente pantalla. Así que si integramos esto tendremos un octavo. Veces x menos. Aquí tendríamos una sustitución o donde u es igual a 4x. Entonces du es igual a 4 de x dividiendo ambos lados entre 4 tenemos un cuarto du es igual a dx así que tenemos menos un cuarto la integral del coseno u que sería seno u o seno 4x. Y por supuesto más c. Vamos a distribuir el octavo y lo llamamos bueno, tendremos un octavo x. Menos 1 sobre 32 tiempo seno 4x. Más c. En la segunda parte, veremos algunos ejemplos más, espero que les haya resultado útil.